Ante todo, muchas gracias y por haberse conectado el día de hoy. Espero que puedan llegar a entender. El tema es un poco largo, pero vamos a dividirlo y estructurarlo de manera que pueda ser entendible. Entonces, a ver, un momento. Vamos a presentar el tema, los contenidos de hoy. Vamos a partir desde una breve introducción a tocar los temas fundamentales, posteriormente conceptos importantes sobre la constante disociación de este tema de ácidos, bases y pH, luego trastorno de equilibrio de este mismo tema y aplicación clínica. Es algo extenso, pero quiero que entiendan sobre todo la primera parte que es con la que vamos a trabajar todo lo demás. Entonces, este es el objetivo de esta sesión, comprender los principios básicos del equilibrio ácido-base y su importancia en la homeostasis corporal. Ok, entonces vamos a partir con la introducción. Lo primero, bueno, estuve haciendo aquí algunos garabatos, pero quiero que a ver, vamos a revisar un poco. Ok, lo primero que quisiera mostrarles es esto de aquí, ¿no? Eh, Bueno, vamos a pasar a entender eso luego, pero quiero que recurramos a lo que sería el agua, que pensemos en el agua, imaginemos el agua para empezar a hablar de ácidos, bases y pH. Entonces, sabemos que el agua por química tiene el nombre de H2O. Este nombre se le fue atribuido porque tiene dos moléculas claro, dos elementos de hidrógeno y uno de oxígeno. Si lo graficamos, sería como lo que podríamos poner acá, ¿no? De esta manera, algo similar. Entonces tendríamos aquí una molécula de agua que vendría a estar compuesta de esta manera, pero imaginemos a la misma vez otra molécula de agua. Entonces tenemos dos moléculas en nuestra mente, en nuestra imaginación. Correcto. Hasta esta parte, eso es lo que podemos tener en un vaso de agua, moléculas sueltas que están simplemente ahí y no hay ninguna reacción química todavía entre ellos al provocada por nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es provocar esa reacción. Lo que queremos es que uno de estos hidrógenos se pase a la molécula número 2. Entonces, cuando eso ocurre, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener nuestra molécula, pero ya con una carga, porque ha perdido un hidrógeno, pero ha ganado un electrón. Entonces, esta va a tener la siguiente nomenclatura. A ver, un momento. Disculpen un momentito. Está, está configurando recién el dispositivo, pero ya está. Bueno, entonces les iba comentando. Vamos a tener sería un átomo de oxígeno con uno de hidrógeno que vendría a ser lo de que el hidrógeno se haya pasado a nuestra siguiente molécula de agua, ¿no? Entonces, la carga en este caso va a ser negativa. A ver, estoy tratando. ah, Va a ser negativa, ¿ok? Posteriormente tenemos la otra molécula que acaba de ganar un hidrógeno. Entonces va a tener tres. Y aquí estaríamos diagramándolo de esta manera. Entonces, en este momento podemos ya ponerles un nombre. Si es que al inicio teníamos H2O, bueno, lo voy a poner aquí arriba, H2O y otra molécula de H2O, luego de eso hemos provocado que una de ellas le done un hidrógeno a la otra y ha ganado, una de ellas tiene una carga negativa y la otra tiene una carga positiva, ¿no? En este caso vendría a ser más uno. Entonces ya no tenemos H2O, tenemos un OH, pero con carga negativa. Y tenemos, vamos a poner aquí, un H3O, pero con carga positiva, ¿correcto? Eso nos indica que acaba de ganar un electrón. Entonces, por consiguiente, podríamos llevar esta fórmula hacia otro lado, ¿no? Vamos a dibujar aquí también. ¿Qué es lo que tendríamos entonces? A una manera de resumen, si es que lo que queremos llevar una fórmula. Al inicio teníamos H2O más H2O.
y esos han reaccionado para que luego nos pueda dar un resultado que es el siguiente, por una fórmula química. Entonces ahora tenemos OH negativo más el H3O con carga positiva. Entonces, esto es lo que va a ser el punto de partida para hablar de pH, porque estamos viendo en este momento ya moléculas que van a participar. Por ejemplo, el OH recibe un nombre de hidróxido, pero no lo vamos a profundizar por ahora. Quiero que lleguemos hasta esta parte para hacer esto ahora de una forma resumida. A esto de aquí, a esta molécula, también la podemos simplemente llevar una forma reducida y la vamos a llamar como protón. Entonces, si es que volvemos a hacer nuestra formulita, según los libros, justamente lo que nos indica aquí es lo siguiente. Tenemos, uy, se nos fue una línea. Ya. Tenemos entonces una fórmula que viene a ser H2O más H2O, de nuevo la reacción química, y en este caso ya solo aparece el OH más nuestro protón. Entonces vamos reduciéndola un poco más y nos vamos a quedar ahora con lo último, que es la forma más reducida. Y la estamos poniendo aquí abajo. Es solo H2O, una reacción reversible, y nos lleva a un OH con carga negativa más un protón. Y entonces esto de aquí es lo que al final a nosotros nos sirve como punto de partida para hablar de pH. Quiero que nos quedemos con esa explicación química para poder comprender los siguientes temas que vamos a ver ahora. Entonces, bien, a ver un momento. Bien, entonces eso es justamente lo que ahí también está tratando de dibujarlo. Igual el dibujo va a quedar ahí en las diapositivas. Uy, ya. Va a quedar ahí en las diapositivas para que puedan ustedes repasarlo luego. Entonces, justo al otro lado está la explicación reducida, ¿no? Ya no voy a repetir ello para no ser redundante, perdón, no ser redundante con esa parte. Y abajo están los otros nombres, en la parte inferior están los otros nombres de las moléculas, también para que lo recordemos. Recordemos que el OH se viene, bueno, es conocido también como el ion hidróxido. Por otro lado, el H3O es conocido como ion hidronio, que es lo mismo que el H más 1, que es el protón. Justamente es la fórmula reducida. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte, que es la autoionización del agua. Eh, Hay un concepto muy importante que hay que entender. El, Cuando nosotros hablamos de, vamos a ver, cuando nosotros hablamos pues de esta parte que vendría a ser un ácido clorhídrico, ¿cuál es la fórmula ácido clorhídrico? Es HCl, H-cloro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo pasamos a diagramar como está aquí, vamos a tener esto de aquí. Y el ácido está siendo representado prácticamente por el hidrógeno, por el protón, que es el nombre correcto. Porque esta tiene una carga positiva capaz de provocar que el pH disminuya y al disminuir vamos a tener un pH ácido. Entonces, esa es la explicación de por qué esta de aquí es una molécula ácida. Pero ¿qué pasa con el hidróxido de sodio? Vamos a ver. Si es que tenemos un mismo gráfico, al igual que el anterior, ya este es un poco distinto, pero en este sentido. Entonces, em, imaginemos pues que tenemos lo siguiente. A ver un momento. Ya. No. Mm, No más de esto. Ya. Entonces, si es que nosotros tenemos aquí pues un hidrógeno, tendríamos un oxígeno y un sodio. ¿Por qué si es que aquí tenemos un hidrógeno, en esta parte es una molécula, tenemos un hidrógeno, ¿por qué no la llamamos como ácido? Al contrario, el hidróxido de sodio es una base. Es por la sencilla razón de que todo esto que vendría a ser el OH reacciona de manera básica y provoca pues esta reacción, ¿no? En este caso ya el sodio no tendría mucho que ver, solo nos quedamos con el OH. Pero vamos a ver que no es algo que sucede en todos los compuestos. Sí, en la gran mayoría, que el ácido sea representado por H y lo básico por OH, pero vamos a ver que no es así en todos, ¿ok? Entonces, sí es importante saber que es en la gran mayoría, pero no es así en todos. Entonces vamos a continuar con la siguiente.
con la siguiente página para ver el resumen de qué es un ácido, qué es una base. Partiendo del punto de que los ácidos producen iones, protones, como lo habíamos visto anteriormente, ya sabemos la explicación. En cambio, las bases producen por su parte iones hidróxido. Esto es importante para que nosotros podamos conocer de qué manera, uy, perdón, de qué manera actúan químicamente, ¿no? Ya no solo saber esta parte de los nombres, de qué es lo que producen, qué es lo general, sino a nivel químico. Posteriormente, los ácidos también tienen un sabor agrio, a diferencia de las bases que tienen un sabor amargo. Los ácidos y las bases, algo que tienen en común es esto de aquí, que son corrosivos. ¿Cómo nos podemos acordar? Bueno, justo de fondo hay un jugo de limón. Sabemos que el jugo es ácido, como tal es un cítrico, y produce, bueno, tiene un sabor agrio, no es un sabor amargo, y también es corrosivo, ¿no? Entonces, bueno, no es tan corrosivo como en realidad se cree, como los mitos, pero sí puede llegar a ser corrosivo. Además de que hay algunos ejemplos como el ácido clorhídrico, y si nos percatamos, en su fórmula lleva una H, que es un protón que lo hace ácido, o el ácido acético, que también lleva uno de esas, el ácido cítrico, que es otro también. En cambio, en las bases tenemos a los hidróxidos, más comunes el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio. El ácido, por característica, ya sabemos, tiene un pH menor a 7, en cambio lo básico un pH mayor a 7. Importante que recordemos esas cualidades para poder revisar los siguientes temas. Entonces, vamos a pasar a tocar los conceptos fundamentales. Ya hemos visto cómo se caracteriza químicamente un ácido y un básico. ¿El agua qué es? El agua es un neutro. Y ya hemos visto también de qué manera el agua puede reaccionar para provocar diferentes compuestos químicos, ¿no? Sobre todo que sea como el hidróxido y el protón, lo básico y lo ácido, porque el agua es un equilibrio entre lo básico y lo ácido. Entonces, antes de entrar a esta parte de conceptos fundamentales, es necesario recordar lo siguiente. Si bien habíamos visto que, solo para hacer memoria, el H2O, que vendría a ser el agua, nos puede dar de forma resumida un hidróxido que lleva carga negativa y un protón que lleva carga positiva. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta este punto? Y lo acabamos de ver, que cada uno de ellos va a provocar o bien una acidicidad o una basicidad. El primero, que es el OH, el hidróxido, va a provocar una basicidad. En cambio, el segundo va a provocar una asicidad. Bueno, si se puede llamar así. Entonces vemos cómo el agua, esta es la explicación por qué el agua es una suma de básicos y ácidos. Por tanto, es neutro. Entonces, respecto a ello, vamos a empezar a hablar de los siguientes temas que son los conceptos fundamentales. Eh, Vamos a limpiar esta parte de aquí y listo. Entonces, antes de iniciar a tocar a profundidad esto, quiero que quede clara esta primera parte. Si nosotros queremos definir qué es pH, qué es ácido, qué es básico, tenemos que recurrir a algunas teorías. Para eso se han planteado tres teorías: la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted y Lowry y la teoría de Lewis, cada una con sus cualidades. Por ejemplo, la de Arrhenius se dice que es usada para nivel básico, en cambio Bronsted y Lowry para nivel medio y avanzado y Lewis para nivel avanzado. Sin embargo, nosotros tenemos que repasar todas. Y personalmente considero que va más que la complejidad, va más a depende de lo que nosotros queremos clasificar. Vamos a ver cómo Arrhenius nos sirve para clasificar algunos compuestos rápidamente, en cambio Bronsted y Lowry para algunos compuestos más complejos y Lewis ya para otros muchos más complejos. Entonces, vamos a empezar con la teoría de Arrhenius, este sueco, que nos plantea lo siguiente. Lógicamente, antes de plantear esto, hicieron sus fórmulas, llenaron su pizarra de fórmulas y todo ello para que puedan llegar a la siguiente conclusión. Entonces, partimos con el ácido de Arrhenius, que vamos a ver, antes de esto, vamos a ver de cada teoría qué es ácido y qué es básico. Ok, entonces vamos a partir con lo que es ácido para Arrhenius. Y Arrhenius nos dice que ácido es toda sustancia que se disocia en iones protones cuando se disuelve en agua. Entonces, en otras palabras, justo la fórmula que tenemos aquí abajo, un ácido clorhídrico
Esta de aquí, vamos a empezar por la número uno. Un ácido clorhídrico en agua nos va a terminar dando lo siguiente, justo un protón y un cloro. Vamos a ver el otro ejemplo, un ácido nítrico nos da un protón y un compuesto que va a complementar para formar el ácido nítrico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a percatarnos en esta parte? Vamos a ver cómo ambos comparten que tienen a un protón. Ambos tienen un protón. Y eso es lo que los hace ácidos. En cambio, lo otro, que ya es una base, otra molécula, puede variar, puede ser diferente en cualquier sustancia. Pero lo que siempre va a haber es un ácido, es un protón. ¿Ok? Hasta ahí estamos tranquilos con Arrhenius, se va a cumplir en estos compuestos. En muchos otros también va a seguir siendo igual. Entonces nos quedamos con ese concepto, que mientras más protones tenga, más ácida va a ser esa sustancia o esa molécula. Ok, entonces vamos a ver ahora qué es una base para Arrhenius. Y justamente estamos aquí. Entonces, si una base Uy, ok. Si una base era todo aquello, no, perdón, si una sustancia ácida era todo aquello que tenía protones, entonces una base va a ser todo aquello que tiene iones hidróxido, cuando se disuelve en agua, lógicamente. Entonces, mientras más iones hidróxido tenga, más base va a ser. ¿Ok? Correcto. Entonces, hasta esta parte, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo en la parte inferior que tenemos un hidróxido de sodio, que reaccionando en agua nos va a dar un sodio y un hidróxido, un ion hidróxido. ¿Qué es lo que nos dice Arrhenius? Si es que tiene hidróxido, entonces es una base. En cambio, si es que tendrá un protón, es una sustancia ácida. Por lo tanto, nos queda claro que esto es una base. ¿Ok? Hasta este punto estamos correctos, estamos tranquilos. Pero de pronto apareció un científico y nos dijo, ¿qué pasaría si es que mi compuesto no lleva ni hidróxido, vamos a ver, no lleva ni hidróxido y tampoco lleva protones? ¿Qué puede pasar? Entonces, ¿cómo lo clasifico? ¿Como ácido o como básico? Y para ello, entonces, aparece pues justamente el siguiente científico con su teoría, que vendría a ser Brewster y Lowry. Bueno, antes de eso, aquí hay algunos ejemplos también para que ustedes lo puedan repasar sobre algunos ácidos y algunas bases. Entonces aparece Bronsted y Lowry, con esa dicotomía de que no sabía si clasificarlo como ácido o básico. Y nos dice lo siguiente, tenemos un compuesto que puede ser, vamos a dibujarlo, en este caso, el amoníaco, que sucede algo muy interesante con el amoníaco. Si bien es NH3, si es que nosotros hacemos caso a Arrhenius y decimos, lleva protones, entonces es un ácido. Sin embargo, el amoníaco es un básico, es una base. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Vamos a ver la siguiente explicación. Si es que nosotros lo hacemos reaccionar con agua. Entonces, eh, vamos a dibujarlo para que sea mucho más entendible. Tenemos una molécula primero del amonio, que es la siguiente. Y luego tenemos una molécula de agua. Vamos a rotularlos también. Una línea más delgada. Aquí está. Entonces, la primera es de amonio. Uy, listo. La primera es de amonio. NH. Bueno, un hidrógeno no, perdón, un nitrógeno con sus tres protones. Y la siguiente es de agua. Un oxígeno con sus dos protones. Entonces aquí va a haber una reacción, que es la siguiente. El hidrógeno que está en el agua, como siempre, va a ser capaz de migrar, se va a alejar del agua. Es el más noble, el agua, el que siempre dona sus protones. Y le va a ceder uno al amonio. Entonces, todo esto nos va a dejar como resultado que de manera más resumida, nuestro amonio tenga ahora cuatro hidrógenos, ¿no? Así como lo vamos a ver ahí en ese dibujo, pero lógicamente esto con una carga positiva, para comprender que es un ion. En cambio, nuestra molécula de agua ya se va a quedar solo con un hidrógeno y esto con una carga negativa.
Entonces, si es que nosotros recordamos el nombre de cada uno, el primero vendría a ser llamado como, eh, bueno, un ion amonio, lógicamente, pero el segundo recibe otro nombre, que es el hidróxido, ion hidróxido. ¿Y qué nos había dicho Arrhenius al inicio? Arrhenius dice que toda sustancia que lleva hidróxido es básica. Entonces, Bronsted y Lowry lo confirma con estas fórmulas, bueno, otras fórmulas mucho más complejas, pero en breve resumen este diagrama para saber que pues esta sustancia lleva un hidróxido, ¿no? Que es este de aquí justamente. Y con ello entonces queda claro que el amonio es una base. Y justo abajo tenemos esa, a ver, quiero ver, oh, esa parte explicada, pero con las fórmulas químicas. Ok, entonces vamos a limpiar esta parte para poder continuar con lo siguiente. Igual esto va a quedar en las diapositivas que se les va a compartir para que puedan repasarlo posteriormente. Bien, entonces Bronsted y Lowry llega a descubrir que pues hay ácidos y bases que no necesariamente llevan como en Arrhenius, que no llevan necesariamente el OH en las bases, y que incluso llevan solo una H, como se puede ver ahí, que solo lleva un H como el hidróxido, como el amonio, perdón, o que en este caso no llevan ninguna, pero es una base. Pero para las sustancias ácidas sigue siendo igual para Bronsted y Lowry. Tienen que llevar sí o sí una H, ¿ok? Solo la excepción es con las bases. Entonces, vamos a ver lo siguiente, que es una diferencia entre Arrhenius y Bronsted y Lowry. Por ejemplo, tenemos una sustancia que es igual para ambas, que en este caso es el ácido clorhídrico. Arrhenius lo estudia primero así. Nos dice, el ácido clorhídrico nos va a dar un protón y un ion cloro. En cambio, Bronsted y Lowry nos dice que si al ácido clorhídrico lo hacemos reaccionar con agua, nos va a dar lo siguiente que tenemos aquí diagramado, que bueno, ya por si hacemos el equilibrio, el balance, va a ser lo que corresponde, ¿no? En este caso, si es que recordamos, al inicio habíamos mencionado que este protón, bueno, este compuesto se puede denominar también como protón, ¿correcto? Puede ser simplemente representado como se representa el protón. Entonces, sería lo mismo que nos plantea Arrhenius, ¿no? Esto de aquí por esto de aquí. Al final va a terminar siendo lo mismo. Justo aquí al lado les dejaba esa explicación, ¿no? Que el ion hidronio que está aquí puede ser representado por protón. Entonces, vamos a continuar con esto. Bueno, hasta este punto todo claro con ellos dos, pero apareció otro científico ya mucho más complejo y dijo, ¿qué pasa si es que tengo algún compuesto que no lleva, bueno, vamos a hacer la explicación. Hasta este punto ya sabemos que Arrhenius nos dice que tiene que llevar H, que es protón, o hidróxido, ¿no? Para bases, o perdón, para ácidos y bases correspondientemente. Entonces, para que quede un poco más claro este resumen, vamos a ponerlo así. No, ya. Entonces, tengo H, que es un protón, o tengo hidróxido para básicos. Entonces, esto nos dice Arrhenius. Pero sabemos que ahí apareció nuestro amigo Bronsted y Lowry. Bueno, son dos amigos, Bronsted y Lowry, y nos dijeron lo siguiente, que las bases no solo deben llevar OH, que a veces hay bases que no llevan H y pueden llevar, perdón, que no llevan OH y pueden llevar H, que vendría a ser el protón. Entonces vamos a ponerlo así, ¿correcto? En cambio, bueno, hasta este punto lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Teníamos bases y ácidos. Bueno, los ácidos siempre van a llevar la H, pero ya sabemos que los básicos pueden llevar H o OH. Pero ahí justo aparece nuestro amigo Lewis, que nos dice lo siguiente. A ver, vamos a ponerlo acá también como modo de resumen. Ya sabemos pues que las bases pueden ser H o OH, pero él descubre que también hay ácidos que pueden ser H o OH. Entonces ahí entra el siguiente dilema y es lo que justo ahora vamos a revisar.
Lógicamente él hizo sus fórmulas y todo ello para que nos brinde las siguientes conclusiones. Entonces, aquí están las diferencias, que son, pues, estas de aquí. Vamos a ver. Arrhenius, ya está, necesitan H los ácidos y los básicos necesitan OH. Brownstein y Lowry nos dice que que los ácidos necesitan H y los básicos no necesariamente necesitan OH. Y Lewis nos dice que ninguno necesita necesariamente lo que Arrhenius nos decía, su contraparte, ¿no? Y ahí está justamente lo que les decía. Entonces, ¿qué es un ácido y qué es un básico para Lewis? Es lo siguiente. El ácido es una sustancia que acepta un par de electrones. Una sustancia que acepta un par de electrones. En cambio, el básico es una sustancia que dona un par de electrones. No nos vamos a complicar mucho con esto. Vamos a ver la siguiente parte que sería la explicación con esto de aquí. Justamente el amoníaco en este caso. Perdón. Listo. Entonces, vamos a diagramar para que sea más entendible esta parte. Si es que tenemos, al inicio tenemos un protón que está solito, que puede haber venido de una molécula de agua, y luego tenemos un compuesto amoníaco. Entonces, ¿qué va a haber entre ellos? Una reacción. En este punto tenemos claro que la configuración Lewis por química del amoníaco es la que estamos viendo ahí en nuestras pantallas. Y cuando tiene dos electrones libres, entonces todo esto se convierte en un solo enlace que va a ser capaz de explicarnos que hay una reacción entre ellos, ¿no? Que están compartiendo un par de electrones. Entonces esa es la reacción que va a haber. Ahora, si nos ponemos en el punto uno, si es que nos ponemos desde el punto del protón, él está recibiendo electrones, ¿verdad? Porque él no tenía ninguno. Él está recibiendo protones, está aceptando. Por lo tanto, si es que está aceptando, ¿qué va a hacer? Va a ser un ácido. Pero si es que nos ponemos desde el punto de vista del amoníaco, él es el que tenía los protones y él está donando. Entonces, si es que está donando, ¿qué va a hacer? Una base. Justamente a eso se debe, bueno, ya con una explicación un poco más diagramada que nos da Lewis, a que el amoníaco es una, una base. ¿Ok? Entonces, con esa explicación, espero que esté quedando mucho más claro. Igual vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es lo mismo, pero en este caso sí es que tendríamos diferentes compuestos. Entonces, todo empieza con el amoníaco que tenemos aquí en la parte izquierda y el trifluoruro de boro, que es otro compuesto. Ambos son similares en su configuración Lewis, sin embargo, el amoníaco tiene dos electrones libres que están ahí. En cambio, el trifluoruro no. Lo que va a pasar es que el amoníaco, muy noblemente, muy congraciado con el trifluoruro, va a donarle esos electrones, creando un único enlace, ¿correcto? Entonces va a haber están compartiendo un par de electrones. Entonces, lo que vamos a tener posteriormente es un donante y un receptor, así como con las transfusiones. ¿Quién es el que tenía electrones? ¿Quién es el que puede donar esos electrones? Es el amoníaco. En cambio, ¿quién es el que tenía que recibir? El que no tenía electrones. ¿No? Es el trifluoruro. Por lo tanto, según Lewis, el que dona, el que tiene electrones, va a ser básico. En cambio, el que recibe es un ácido. Y es justamente lo que vamos a ver en el lado derecho, ¿no? Ya de manera concluida. Entonces, eso es lo que nuestro amigo Lewis nos quería decir sobre todo ello. Y vamos a revisar el siguiente resumen, que es lo que los tres nos plantearon, ¿no? Arrhenius, como ya lo habíamos revisado, nos planteaba que un ácido y un básico son aquellos que producen iones, o iones protones o iones hidróxido. Mientras más hidróxido o protón tenga, más básico o ácido va a ser respectivamente. En cambio, Brewster y Lowry nos mencionaba que el ácido, bueno, esto no lo mencioné, pero ya podemos ubicarnos para poder, sobre todo, comprender esta parte, ¿no? El ácido es la sustancia que dona un ion protón y el básico es la sustancia que acepta un ion protón.
En cambio, Lewis es al revés. El ácido es el que acepta, con A de ácido, y el básico es el que dona. ¿Ok? Eso que quede claro, acepta el ácido con A, y el que dona es la base. En Brewster y Lowry es al revés, ¿no? El que dona es el ácido y el que acepta es la base. Pero nos podemos quedar con lo de Lewis. El que acepta es el ácido y el que dona la base. Bueno, es un resumen. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. A hablar de unos términos ya un poco más complejos que eh, considero que con lo que hemos tocado hasta este punto ya puede quedar mucho más claro. Entonces, vamos a hablar de la constante de disociación y el pKa, que no es otra cosa que el potencial de la constante de disociación. Bueno, he decidido tomar algunos materiales importantes que tenía guardados para explicarles los puntos importantes. No quiero que se mareen en esta parte. Entonces, vamos a ir por lo siguiente. Vamos solo a este cuadrito, al primero. Tenemos aquí una molécula de agua y un compuesto ácido. ¿Por qué ácido? Porque tiene un protón. Entonces, ese protón está yendo hacia la molécula de agua y está dejando solo al elemento. Entonces, lo que vamos a tener por consiguiente es una molécula de agua ionizada, en este caso ha ganado un protón, pero tenemos a nuestro elemento solo. A este elemento se le pasa a llamar como base conjugada. ¿Ok? Bueno, pero hasta esta parte, lo que la química nos ha enseñado es que estos de aquí son reactantes y estos de aquí son productos. Por lo tanto, nuestra constante disociación, así se le conoce, K subíndice A, es lo siguiente: productos en el numerador y reactantes en el denominador. Entonces, tenemos aquí nuestra base conjugada y nuestro ácido conjugado. Esos son los productos. Y los reactantes son los siguientes: el ácido y la base. Entonces, si es que hacemos la simplificación, el resumen, vamos a tener que la constante de disociación es igual a las concentraciones de lo siguiente, ¿no? A lo que podemos ver aquí. Con eso vamos a partir para ver lo siguiente, que vendría a ser pues la constante de disociación de un ácido. Esto es entonces la fórmula resumida. Teníamos al agua, teníamos al ácido, y luego deja solo al ácido y se va a formar otro elemento, ¿no? El protón libre. Entonces, bueno, aquí les dejo algo de texto también para que lo puedan revisar luego, pero que al final va a llegar a la misma conclusión que les venía explicando, que es la constante disociación. Eso también es lo mismo, y quiero llegar a este ejemplo para demostrar, ¿no? Que nos puede quedar como un claro ejemplo. Aquí tenemos al ácido, aquí tenemos al agua, que en este caso está actuando de base. El protón está migrando hacia el agua para que nosotros tengamos luego lo siguiente: este ácido conjugado, que en un inicio era el agua, pero de base se transforma a ácido conjugado, cambia el nombre. En cambio, nuestro ácido se va a transformar a base conjugada, ese justamente. Entonces, nuestra constante de disociación, ¿cuál va a ser? Primero arriba los productos y abajo los reactantes, obteniendo esta constante disociación para este compuesto. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque vamos a ver luego cómo esto se puede llevar a números y llevarnos a un número de pH exacto. Eso pasa, por ejemplo, aquí. Bueno, esto es toda la explicación de las reacciones del agua, que es el solvente universal, pero vamos a ver a lo más importante. Vamos a partir de este punto. El agua, que ya lo habíamos demostrado al inicio de qué manera químicamente nos va a dar un protón y un hidróxido. El protón es ácido y el hidróxido es básico, correcto. Entonces, a ciertas condiciones nos va a terminar dando lo siguiente. La constante disociación del agua, ¿cuál es? Perdón, productos sobre reactantes. Si los llevamos a números, entonces tenemos lo siguiente. En condiciones normales, esto de aquí que estoy señalando va a ser pues 1 por 10 a la menos 14, ¿no? Que está justo en esta parte de aquí, en la parte superior.
Y la parte de abajo es, en las mismas unidades, es 55,5. Si efectuamos esta operación, tenemos 1,18 por 10 a la menos 16. Entonces nos quedamos con ese valor guardado para lo siguiente. Para hallar la constante de equilibrio del agua. ¿Qué hemos hallado acá? No hemos hallado como tal ese valor que teníamos porque tenemos hasta ahora en otras unidades. Lo que nosotros queremos es hallar por un... bueno, para no hacernos muchas bolas, lo que hemos hecho es hallar de todo esto. No hemos hallado de un elemento por un elemento. Eh, Solo lo de arriba podría ser agua, lo de abajo es agua, pero hemos hallado de ambos, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, si vamos a la parte inferior, ya vamos a hallar esa constante de equilibrio del agua, que no es otra cosa que K subíndice W. Entonces, eso nos indica la constante de equilibrio del agua. Vamos a ver, reemplazamos este valor que ya lo hemos obtenido y está justamente aquí para poder efectuar y hacer toda esta multiplicación. El K sub A es el siguiente y el H de uso es el que está ahí. Efectuamos esa operación y tenemos que la constante de equilibrio del agua es 1 por 10 a la menos 7. Entonces, lo que nos queda hacer es, pues, efectuar con logaritmos, llevar a lo negativo, haciendo estas tácticas matemáticas para obtener que efectivamente lo que tenemos aquí en la parte final, el protón está siendo representado por 1 por 10 a la menos 7. Este 7 no está aquí esta explicación, pero este 7 con logaritmo y llevando todo a la negativa se va a convertir en que el pH neutro es justamente dado por ese valor, ¿no? Entonces, eh, justo aquí está también señalándose. Es neutro cuando esto es 10 a la menos 7. Son iguales, como lo menciona el gráfico. Bueno, vamos a pasar a esta parte de aquí, que ya vendría a ser como una continuación de lo que habíamos. Ahí, justo aquí está el logaritmo. Entonces, vamos a ver. Esto es lo que viene de la diapositiva anterior. Lo tenemos claro hasta esta parte. Como les decía, lo vamos a llevar a logaritmos, lo multiplicamos por negativo para hallar el pH. Con todo esto, el pH que vamos a obtener como neutro es el siguiente. Ya, este de aquí, ¿no? Logaritmo del protón en base 10, lógicamente, todo multiplicado por negativo. Entonces, esa es la definición de cómo todo empezó por la constante de equilibrio normal para que pueda llevarse al potencial de la constante de equilibrio dada por el logaritmo que anteriormente se explicó. Es un asunto un poco matemático, pero siempre incluimos la química para luego obtener lo siguiente. Bueno, esta es la misma explicación, explicada con la conversión y llevando, por ejemplo, en el primer caso, a los valores en logaritmo, ¿no? Pero quiero que lleguemos hasta esta parte, que es lo importante, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es una ecuación que nos brinda el valor de pH de alguna sustancia. Lo que ya habíamos revisado justo anteriormente es esto de aquí, es el ácido. Esta es la concentración del donador de protones. Este es un potencial y demás. Todo esto es lo que se puede hallar en la calculadora sin ningún problema y tendríamos el pH de cualquier sustancia. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo se puede hacer eso. Hay diferentes métodos. Este es un método analítico para determinar la cantidad de ácido en una solución. En este caso se usan algunas herramientas de laboratorio, pero también hay estos gráficos que son útiles para hallar acidez o basicidad. En este caso se ha titulado el ácido acético, que es este de aquí, perdón, es este de aquí. Entonces se le halló justo en la constante de equilibrio del ácido acético, se llevó a la fórmula, se reemplazaron valores para obtener que el, el potencial del ácido acético es 4,76. Entonces ubicamos nosotros 4,76, que el pKa no vendría a ser otra cosa más que el pH, pero del ácido acético. Entonces, el pH del ácido acético es 4,76. Ubicamos en este nivel 4,76 y en ese punto exactamente trazamos una vertical para poder ubicar el potencial de hidróxido, ¿no? Que sería otro tema a hablar diferente.
Pero lo importante es ver cómo tiene un rango para que podamos hablar de buffers, que ya es un tema posterior en otra ponencia, me parece, para hablar de buffers, ¿no? Más de 5,76 estaríamos hablando de una basicidad, menos de 3,76 de una acidicidad. Entonces, o acidosis en este caso, ¿no? Entonces, perdón, no se puede, bueno, sí se puede en este caso hacer un rango, igual vamos a ver cómo eso se hace en el organismo humano, hay rango de pH, todo en base a esa fórmula. Igual aquí hay otro ejemplo, en este caso con el ácido fosfórico, el pK, eso quiero que quede claro, el pK es 7,2, es decir, el pH es 7,2. Se trazó la vertical para ver el equivalente de hidróxido y justamente existe un rango también para poder interpretar este gráfico. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte que es sobre la relación entre pH y concentración de iones protones. En este caso, vamos a ver diferentes eh, productos de uso cotidiano que son ácidos y son básicos. Por ejemplo, un jugo de limón es muy básico, no, perdón, muy ácido por el pH bajo. El pH es de 2. Pero cuando nosotros tomamos, por ejemplo, leche de magnesia o tomamos eh, alguna otra sustancia, consumimos clara de huevo, estamos consumiendo algo básico. Esto justamente porque vemos de qué manera van bajando los valores de los potenciales que están en bueno, que son los exponentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo más ácido vamos a ver 1 por 10 a la -1. En lo más básico, 1 por 10 a la -14. Hay más concentración de protones en el de abajo, en el 1 por 10 a la -1. Pero esto se invierte cuando hablamos de hidróxidos. Entonces eso hace caso a Arrhenius, al concepto, mientras más hidróxido tenga, más básico va a ser. Pero mientras más protones, ¿no? Pero mientras más hidróxido tenga, más básico viene a ser esta parte. Creo que hay un juego de palabras ahí. Creo que quiero que nos quedemos con este concepto. Mientras más protones hay, más ácido. Y mientras más hidróxidos hay, más básico. Entonces, eso es lo que nos traduce también aquí el texto del lado izquierdo. Y ahora sí vamos a pasar a la siguiente parte, que ya vendría a ser la penúltima parte, sobre la regulación del equilibrio ácido-base en el cuerpo. Como ven, no es un tema tan complejo, lo importante es reconocer químicamente de qué compuestos está, pues, composicionado, la redundancia, compuesto cada parte, cada estructura, cada sustancia, para que podamos diferir si es un ácido o una base. Y así luego vamos a ver las consecuencias que tiene en nuestro organismo. Y hablando de organismo, tenemos un rango en nuestro organismo, que es el siguiente, 7,35 a 7,45. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, una gasometría o un análisis de gases arteriales, que como su nombre lo dice, es extraer sangre de las arterias, para valorar dentro de muchas cosas el pH debe estar siempre dentro de este rango, 7,35 a 7,45. Si es que está menos de eso, hablamos de acidemia, pero si es que está más, hablamos de basicidad, ¿no? Basidemia. O alcalemia, que es el otro nombre que se le conoce a las bases. Entonces, eh, ¿qué es neutro entonces? ¿7 es neutro en el organismo? No. En el agua sí es neutro, pero en nuestro organismo 7,35 a 7,45 es neutro. Entonces vamos a ver lo siguiente, que hay mecanismos fisiológicos de regulación. Si es que ese pH ha disminuido o ha aumentado, nuestro cuerpo se encarga solito de corregir ese trastorno, en este caso de nuestro pH, ¿no? Y lo hace de la siguiente manera, por tres pasos importantes o tres componentes. Uno puede ser los amortiguadores químicos, el otro que viene dado por los pulmones y el otro por los riñones. Entonces, imaginemos que tenemos una persona que tiene una acidosis en el cuerpo. No voy a hablar todavía de los trastornos como tal, como acidosis
metabólica, respiratoria o alcalosis. Solo imaginemos que hay una acidosis, es decir, su pH ha bajado y esta persona pues tiene mal los pulmones, era un fumador crónico y tiene mal el riñón. Imaginemos pues que ha consumido muchos fármacos en toda su vida y le han dañado mucho el riñón. Pero además, lo químico también está un poco desequilibrado, no ha tenido muy buena dieta, no tuvo buenos hábitos alimenticios y demás. Entonces, estos tres están dañados. ¿Qué va a pasar con esta persona? Probablemente se complique y termine un deceso, simplemente porque su pH estaba descontrolado y su cuerpo no era capaz de controlarlo con ninguna de estas tres formas. Entonces, veamos qué importancia tiene. El pH va a jugar un rol importante en cualquier enfermedad, en cualquier paciente que tengamos, va a jugar un rol importante. Puede llegar a complicarlo si es que se nos va de las manos el pH. Entonces, hay que aprender nosotros de qué manera eso va a pasar, ¿no? Y ahora vamos a revisar esa fisiología y fisiopatología. Entonces, importante que conozcamos esto de aquí, voy a señalarlo con otro color ya, está aquí, que la mayor parte del ácido que hay en nuestro cuerpo proviene de los carbohidratos o hidratos de carbono y las grasas. Es decir, una persona que se come, imaginemos pues muchos dulces, muchos carbohidratos, va a ser, va a tener mucha acidemia, o se puede hablar de una acidemia clara. Entonces, importante eso, que son sobre todo las comidas que encontramos en las chatarras, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con lo básico? ¿En dónde encontramos eso básico? Sobre todo en los aminoácidos aniónicos, como el glutamato, el aspartato, y en los aniones orgánicos como el lactato y el citrato. Bueno, vamos a revisar lo siguiente entonces. Hablábamos de tres amortiguadores, el primero de ellos es el amortiguador químico. Lo que va a pasar con este amortiguador químico es esto de aquí. Esta es una fórmula que se ha diseñado, bueno, lo hicieron todos los científicos que siempre están pues al tanto de todo esto para darnos esa fórmula. Lo que vamos a ver ahí es lo siguiente. Tenemos un protón, tenemos un HCO3, un bicarbonato. Estos dos han reaccionado para darnos justo el que está en el medio y este ha sido capaz de desintegrarse en dos. Una molécula de agua y una molécula de CO2, dióxido de carbono. Entonces, ¿qué amortiguador químico está actuando aquí? Justamente el bicarbonato. Y si es que lo hacemos de atrás para adelante, el CO2. Entonces, se habla de que los amortiguadores químicos más importantes en el organismo son el bicarbonato y el CO2. No voy a ahondar mucho en ello, puesto que este es motivo de otra ponencia que van a tener, me parece, según el cronograma, pero es importante reconocer que estos dos son los principales amortiguadores químicos en el organismo. No son los únicos. ¿Cuáles son los otros? Están aquí. El fosfato inorgánico, las proteínas, el fosfato orgánico. Algunos a nivel extracelular y algunos en el nivel intracelular y algunos en el medio. Si es que reconocemos, a nivel intracelular vamos a tener más fosfato orgánico. En cambio, a nivel extracelular tenemos más bicarbonato. Importante también para saber luego qué pasa si es que, por ejemplo, hay menos bicarbonato, entonces tenemos un trastorno que está sucediendo a nivel extracelular, no en las células, sino a nivel extracelular. Bueno, siempre es bueno ubicarnos, ¿no? Reconocer de qué manera está sucediendo cada trastorno, cada cosa, para luego comprender íntegramente a cada enfermedad. Y el pH, ténganlo por seguro, es algo que lo van a ver en la mayoría de las enfermedades, cuando abarquen a sus pacientes. Entonces vamos a pasar al otro amortiguador, que es el respiratorio. Esto de aquí les voy a dejar de teoría, como para que lo puedan revisar posteriormente. Lo que quiero explicarles y ser más preciso es en esto de aquí. A ver, vamos a tratar de... Aquí está. Vamos a ver. Vamos al primer caso, al caso en la parte superior. Si es que imaginemos que tenemos pues un atleta, un jugador de fútbol ya. Tenemos un jugador de fútbol que ya terminó el partido y él está muy agotado. Entonces empezó a respirar rápidamente.
Eso se llama hiperventilación, ¿no? Cuando hacemos el sonido que estamos cansados, respiramos rápido, estamos hiperventilando, estamos ventilando muy rápido. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos eso? Pues nuestros niveles de CO2 van a bajar porque estamos eliminando más CO2. Estamos respirando rápido que eliminamos ese CO2 en cada respiro que damos. Entonces, si es que hay menos CO2, va a haber menos pH. ¿Por qué? Porque el CO2, bueno, por todos los procesos químicos que hace, va a ser capaz de, entre tantas cosas, darnos protones. Y el protón, recordamos, es algo característico de lo ácido. Y si es que ha disminuido el CO2, va a disminuir la cantidad de protones. Por lo tanto, vamos a hablar de un pH disminuido, un pH ácido. Hasta aquí hablamos de, pues, una respiración, ¿no? De una compensación respiratoria. Lo que va a pasar es que el cuerpo intente, cuando el cuerpo ve que ya hay un pH bajo, que estamos yendo a la acidemia, entonces le va a avisar a los pulmones y los pulmones le van a decir ya deja de respirar rápido, a los alvéolos específicamente. Le va a decir normaliza tu frecuencia respiratoria. Y los alvéolos van a decir ya, normalizo mi frecuencia respiratoria, pero la voy a elevar un poco para que pueda restaurar todo lo que ha provocado. Entonces, elevan su frecuencia respiratoria, o perdón, disminuye la frecuencia respiratoria, sería lo correcto, ¿no? Es más lento. Si antes respiraba 30 veces por minuto, ahora voy a respirar 10 veces por minuto. Ya. Y así estoy eliminando menos CO2. Por lo tanto, va a haber más pH. Bueno, ya sería lo inverso, lo que vamos a ver luego. Entonces, sucede de esa manera esa compensación respiratoria. Pero hay algo que estábamos ignorando, que en un momento el pH ya se había hecho ácido y eso va a tener una repercusión en el organismo, específicamente a nivel renal, que es lo siguiente. En un plazo mínimo de 6 horas, máximo de 5 días, el cuerpo va a reaccionar en los riñones provocando más protones. De todas las formas posibles, el riñón va a decir, quiero provocar más protones para que mi pH no se modifique mucho, entonces voy a modificar todo esto, ¿no? Bueno, en este caso no sería hacia arriba, sino hacia abajo. Voy a producir menos protones, sería lo correcto. Aquí, entonces, para poder corregir este trastorno. Y vemos que hay protones aquí, hay protones aquí, hay protones aquí. Esto para intentar corregir lo que empezó todo con una hiperventilación. Y algo similar va a pasar aquí en la parte inferior cuando hay una hipoventilación, solo que sucede lo contrario, el CO2 se eleva, el pH también se eleva, y con eso vamos a llegar a la conclusión siguiente, que vamos a, bueno, que como pueden ver ahí en la parte del texto, en lo que voy eliminando, voy limpiando la pantalla, en la parte del texto, en la parte inferior ven una relación inversa, ¿no? Que viene dada pues por el pH y la frecuencia respiratoria, que es la que está ahí. Entonces, mientras menos sea el pH, la frecuencia respiratoria suele ser mayor. Esto es lo normal, ¿no? Lógicamente ya hay un proceso de compensación y demás. Algo importante a saber de nuestra compensación respiratoria es que es en pocos minutos se da. Esta de aquí sucede rápidamente, mientras la renal sí suele demorar hasta días. Entonces la respiratoria se da en pocos minutos. Es sensible a variaciones de CO2 y al pH en el aire alveolar. Eso ya lo habíamos explicado, afecta la frecuencia respiratoria. Y si el pH es menor que 7 desaparece esa hiperventilación, ¿no? Le dicen a los alvéolos que ya deje de respirar rápido. Entonces, ¿cuál es el último sistema de compensación? Es el renal, en donde ya hablamos pues a nivel renal. Algo importante a saber que este es mucho más rápido y que se eliminan todos los excesos por la orina. Entonces, como sabemos, vamos a partir aquí también de forma ordenada. Vamos a ver. En un inicio, pues las células del túbulo renal intentan reabsorber un compuesto, únicamente un compuesto. De todos los que existen, se encargan de querer reabsorber un compuesto. Y ese va a ser nuestro bicarbonato.
que le va a servir mucho al organismo, que es este de aquí, el bicarbonato. Entonces, si es que estoy secretando bicarbonato, lo tengo aquí primero. Quiero que se note. Ya, lo tengo aquí al bicarbonato con un sodio. Entonces, le voy a quitar a su sodio, me lo llevo a su sodio y ya, lo tengo aquí. Ahora, el bicarbonato me quedó con otra sustancia, con un protón que ha sido dado por este complejo, ¿no? Pero entonces también estos dos se van a juntar y luego me va a dar como tal ya el H2CO3, que vendría a ser otro compuesto, que yo no esperaba, que lo he tenido por la mezcla de estos dos. Entonces intento igual, como sea, llevarme al bicarbonato. Entonces lo voy a dividir en dos, el CO2 y el H2O, que es el dióxido de carbono y el agua. Estos dos van a poder ser reabsorbidos eh, por la célula del túbulo renal, que en un inicio no podía hacerlo directamente con el bicarbonato, entonces lo voy a hacer dividiendo. Estos dos se han dividido y se vuelven a juntar en mi célula, formando el H2CO3. Este lo voy a dividir, ahora sí, en bicarbonato y protón, y al bicarbonato me lo voy a llevar junto con el sodio, ¿no? A ver, voy a dibujarlo, voy a poner aquí otro color. Estos dos me los estoy llevando para la sangre y los estoy terminando de formar ahí. Entonces, hemos tenido que seguir todo ese proceso de primero dividirlo, o bueno, separarlo, dividirlo, juntarlo ya dentro de la célula, para luego poder llevármelo de esa forma, porque en un inicio no entra, ¿no? Sobre todo por el tamaño de ser un compuesto de esa envergadura. Entonces, recordemos que las células tienen que resolver, pero no pueden resolver todo, y más en el riñón, si no, hablaríamos pues de muchas sustancias eliminadas en el cuerpo, y pues nuestro cuerpo se ha modificado de tal manera que solo algunas sustancias pueden ser eliminadas y muchas de ellas son logradas de eliminar por el tamaño. Y algo así es lo que tenemos aquí también, por el tamaño. Ahora vamos a ver entonces la parte de la aplicación clínica, que ya es la parte final. Con toda esta parte que hemos revisado hasta aquí, espero que haya quedado claro los conceptos importantes que quería transmitirles hacia ustedes y quiero presentarles la siguiente parte clínica, que es lo último. Este es un caso clínico que ha sido publicado en una revista de España. Eh, el caso se titula como erosión dental, caso clínico. Entonces, vamos a ver. Todo esto es el caso. No quiero que nos preocupemos mucho en leerlo, si bien es cierto es mucho texto, pero he revisado cuidadosamente para tomar los datos más importantes. Se trata de un varón de 56 años, con sensibilidad dental, probablemente sea un dolor dental, que luego del examen físico, es decir, simplemente viendo viendo cómo estaba su boca, sus dientes, y averiguando un poco más de fondo como antecedentes y, y demás aspectos, que son lo básico, lo que nosotros preguntamos al paciente, se llegó al diagnóstico de erosión dental de clase 3C. No vamos a profundizar mucho en eso. Lo que quiero decir aquí es que hay un problema dental, evidentemente, ya, y que le está causando dolor. Entonces, se siguió preguntando, eso es lo que hacemos nosotros, preguntar al paciente, no se llama chisme, sino anamnesis en términos médicos. Entonces, se preguntó más al paciente por la dieta y si tenía reflujo gastroesofágico. Dos puntos importantes. Por la dieta, y nos dijo, bueno, en ese caso dijo el paciente que habitualmente consume bebidas gaseosas como tipo cola, refrescos de naranja, lima, limón, vinagre constantemente, además ron, que es una bebida alcohólica, y gaseosas, ¿no? Se le preguntó también por el reflujo gastroesofágico, dijo que no tiene. Entonces, ¿por qué es importante descartar reflujo gastroesofágico en un problema dental? Vamos haciéndonos una idea. Si es que, primero, antes de todo, ¿por qué pensaríamos en que este problema dental está causado por algún trastorno? Si les dije en un inicio que el pH va a jugar en todas las enfermedades, ¿qué papel está jugando aquí el pH? Eh, Pueden hacerse una idea, tal vez pensar
Recuerden que una característica que lo habíamos visto al inicio de de las sustancias ácidas y básicas eran ser corrosivos y podrían lastimar cualquier superficie, como en este caso el esmalte dental. Entonces podría ser una posibilidad, y vayamos por ese punto, que pues hay sustancias básicas y ácidas que han herido aquí su superficie dental, su esmalte dental. Entonces, ¿por qué pensaría en reflujo gastroesofágico? ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Es cuando todo el compuesto que tenemos en el estómago, como dice gastro, viaja por el esófago hasta la primera porción del esófago, que es la más cercana a la boca, y parte de ella puede pues migrar hacia la boca, ¿no? Propiamente por la saliva. Entonces, si es que tendría esta enfermedad, sería una explicación para que sus dientes se hayan lastimado por la acidez que tiene el estómago y esa acidez ha ido hasta sus dientes, que es una enfermedad común, el reflujo gastroesofágico, muy común. Entonces, podría ser una posibilidad. Sin embargo, se ha descartado en este paciente esa posibilidad. Lo otro es irnos por la dieta. Entonces, justo en la dieta, él nos menciona todo esto. Ya. Llegamos a ese diagnóstico, erosión dental, pero ahora, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer, ¿no? Si es que tenía reflujo gastroesofágico, posiblemente hacíamos una endoscopía, unos análisis de laboratorio y demás, y ya. Pero ahora solo tenemos la información de que ha sido por la dieta. Entonces vamos a buscar algo más de información para poder ubicarnos mejor en en este diagnóstico. Y aquí está lo que nosotros hacemos luego de ver a un paciente, buscar información. Y tenemos, por ejemplo, la clasificación de las erosiones dentales. Este es un paciente clase 3C, es decir, una erosión superficial, inguinal, oclusal. Todo eso, ¿no? Según esta clasificación. Ya. Bueno, no nos dice mucho, nos dice que al parecer es una de las lesiones mayores que puede haber a nivel dental. Entonces, si es que revisamos también información dental, es que cuando hablamos de clases bajas suele no provocar dolor y suele ser desatendida por los pacientes, pero cuando hablamos de clases altas ya es más dolorosa y tiene que ser atendida porque el dolor es persistente. Entonces, pues todo, todo llega a la conclusión de que en efecto es una clase 3C. Lo otro es saber lo siguiente sobre la disminución del flúor, ¿no? Entonces, dice, la disminución del flúor salival puede estar provocada por algunos medicamentos o por respiración bucal. Esta disminución salival aumentaría el riesgo de erosión dental. Este caso es de erosión dental. Podemos pensar que tiene menos flúor, claro, ¿por qué no? Porque si no estaría bien protegido y no habría erosión dental. Podríamos pensar también que consumió muchos medicamentos, sí, también, ¿por qué no? A lo largo de su vida, pero eso no lo especifica el caso clínico. Lo que sí es importante es cuidar que no siga habiendo más erosión, entonces sería útil darle flúor, ¿correcto? Entonces, bien, y también hemos revisado la siguiente fuente, que es pues de el pH de las bebidas gaseosas y alimentos. Algo muy importante que en nuestro día a día lo vamos a ver muy frecuentemente. Veamos, la gaseosa, la Coca-Cola, la Inca-Cola, la Pepsi, eso que nos gusta, tiene un pH muy ácido, 2,7 en promedio. Otra, la gaseosa de naranja, limón, lima, también tiene un pH bajo. Las bebidas deportivas o energéticas, ahí está el Bolt, no sé, el Monster, muchas otras, también tienen un pH muy ácido. La cerveza en Huancayo muy consumida tiene un pH muy ácido. Los vinos, esos licores, tienen un pH muy ácido. Entonces, ¿qué puede haber pasado en este paciente? Si nos dice que a lo largo de su vida ha consumido muchos alimentos, muchas bebidas que, como vemos en ese cuadro, tienden a la acidez, a la acidemia en el cuerpo, entonces, evidentemente, ha sido provocada por eso, ¿no? Por esa dieta que lleva. Entonces, vamos a tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente, sabiendo todo esto? Pues darle lo que la fuente nos dice. Todo es en función a medicina basada en evidencia. Aquí tenemos la fuente. Hay que darle flúor.
Y además hay que cambiar todos estos hábitos alimenticios malos que ha tenido lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho aquí los amigos del Hospital de España? Lo siguiente, ¿no? Como tratamiento, han prescrito una dieta baja en alimentos ácidos y eliminar bebidas gaseosas. Y en cuanto a los hábitos higienes, aconseja una pasta con flúor de 1500. Bueno, que ya sería pues una pasta dental. Ya buscaríamos en el mercado alguna de esas características. También prescriben aplicaciones de flúor semanales, barnices de flúor y entre otras. Y siempre aconsejar la visita constante al especialista. Bueno, en este caso entonces, miren cómo el pH juega un rol importante y nos puede servir para interpretar una enfermedad y tomar una decisión basada en evidencia. Si es que en este paciente no se hubiera tomado alguna decisión y él se hubiera quedado con el dolor, probablemente alguien le hubiera hecho, sácate los dientes, ¿no? Porque le está doliendo mucho. Pero no era la mejor decisión. Podría bastar con que se aplique flúor y elimine sus malos hábitos para que pueda conservar sus dientes y no tener problemas al ingerir los alimentos. Eh, y si es que no se trata a tiempo, ni se saca el diente, ni nada de eso, entonces esto podría avanzar esta enfermedad hasta un nivel de infectarse y así provocar a la larga un shock séptico, por ejemplo, y provocar un deceso. Todo por empezar por el punto de vista del pH. Entonces, bien, con eso ya estaríamos llegando a bueno, en este caso las referencias y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y si hay alguna duda estaría dispuesto a responder.